Algunos de los mayores éxitos de taquilla se han basado en hechos reales. Tanto si se trate de horror, comedia o una película llena de acción que reproduce un desastre histórico, las películas son una gran manera de dar a conocer un evento en la historia de una manera entretenida y educativa. Pero también es muy bueno escuchar las historias de la vida real y que inspiraron estas grandes películas, por lo que aquí nos fijamos en 5 grandes películas de desastres que Hollywood llevó a la pantalla y los hechos reales de los cuales se basan. En 1995, Ron Howard dirigió una película con un reparto estelar llamada Apolo 13. La historia trata sobre 3 astronautas y su intento por lograr el tercer alunizaje estadounidense. La catástrofe se produce cuando en la ruta del cohete se experimenta una explosión a bordo que limita el oxígeno y el suministro de energía eléctrica. Todo ello coloca a los astronautas en un grave peligro. La película muestra la desesperada batalla de la NASA para regresar a los 3 astronautas con seguridad de vuelta a la Tierra, y todo esto sucedió en la vida real durante la misión del Apolo 13. El 11 de abril de 1970, el Apolo 13 fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy con 3 astronautas a bordo. El comandante Jim Lovell, el miembro más experimentado de la tripulación, quien ya había completado 3 misiones espaciales, el piloto del módulo lunar Fred W. Hasey y el primerizo Jack Swigert, quien fue un reemplazo de último momento. A los 2 primeros días después del despegue todo parecía estar funcionando sin problemas, pero 55 horas después del despegue la tripulación hizo una emisión por la televisión y solo 9 minutos después que la emisión terminara, el tanque de oxígeno número 2 explotó, causando que el depósito número 1 dejara de funcionar. El suministro de electricidad, luz y agua también se perdieron. Y en este punto la tripulación estaba a una distancia de 200.000 kilómetros de la Tierra, un lugar muy malo si es que las cosas van a ir mal. A las 21 horas con 8 minutos, Swigert vio una luz de advertencia y pronunció las palabras a la tripulación de tierra. Houston, hemos tenido un problema aquí. Okay, Houston, we've had a problem here. We've had a hardware restart. Houston, we've had a problem. Esta expresión fue cambiada en la película para acomodarse en las palabras más famosas que todos conocemos en el momento. Houston, tenemos un problema. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Lovell se dio cuenta de que un tanque de oxígeno estaba vacío y el otro se estaba vaciando rápidamente. La tripulación actuó deprisa para tratar de preservar el oxígeno que quedaba, pero era evidente para la tripulación en tierra y los astronautas que el módulo de servicio pronto se quedaría sin oxígeno, lo cual causaría la muerte de la tripulación. Se decidió que la tripulación tendría que transferirse al módulo lunar si es que querían tener alguna posibilidad de volver a la Tierra. Con solo 15 minutos de energía eléctrica restante, la tripulación se transfirió al módulo lunar. Pero ahí se enfrentaron a otro problema. Este módulo solo se diseñó para el alunizaje y para proporcionar una base de operaciones. Por lo tanto, solo había reserva de recursos para unas 45 horas y el viaje de regreso a la Tierra tardaría 90 horas. El personal de tierra calculó que el oxígeno no sería un problema y que con medidas de ahorro energético no gastarían demasiada energía, pero sin embargo tendrían que racionar severamente su consumo de agua y construir un artilugio usando bolsas de plástico, cartón, trozos de un traje lunar y cinta adhesiva para eliminar el dióxido de carbono que se acumulaba en la cápsula. Mientras tanto, en la base de control, el objetivo era devolver a los 3 astronautas de regreso a la Tierra de forma segura. Para ello, la nave espacial fue maniobrada en una trayectoria de recorrido libre, lo cual le permitiría recorrer un bucle alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Se hicieron ajustes y el descenso empezó. La condición era difícil, los sistemas de energía se apagaron para conservar la energía y la temperatura en la cápsula cayó alrededor de 40 grados Fahrenheit. Se experimentó una gran cantidad de humedad acumulada en la nave espacial, lo que fue muy incómodo para los 3 astronautas. A medida de que la nave entró en la atmósfera de la Tierra, la tripulación se trasladó de nuevo a la zona de mando y puso en libertad el módulo lunar. Después de un viaje de infarto desde el espacio, la misión estaba ahora de nuevo en el blanco y los astronautas fueron capaces de aterrizar de forma segura a solo 1 milla de su curso. Aterrizaron y aunque el personal estaba ya muy deshidratado por el racionamiento de agua,
todos llegaron a salvo. Fue realmente una hazaña increíble y en tiempo real. Everest. El monte Everest es la montaña más popular y mejor reconocida en el planeta. Se encuentra en los Himalayas y su punto más alto es de 8.850 metros sobre el nivel del mar. Es el mayor desafío de escalada y muchos han muerto en su intento de alcanzar su punto más alto. Pero hubo una época entre 1996 hasta 2014 cuando fue el peor desastre que ha tenido lugar en el monte Everest. Este fue causado por un giro repentino en las condiciones climáticas, así como algunos errores de cálculo, así como la cantidad de gente que subía, lo que causó un cuello de botella en la cima de la cumbre, y esto retrasó la subida de muchos escaladores, dando como resultado de que no se pudieron cumplir las condiciones para un regreso exitoso. La película de 2015 sobre el Everest es la recreación de esta tragedia, que se cobró la vida de 8 personas quienes estaban atrapadas en una tormenta de nieve horrible en el Everest. La película está protagonizada por muchos actores de primera y aunque se manejó de una manera sensible, esta película no se acerca a la realidad. El 10 de mayo de 1996, 4 expediciones de escalada separadas estaban teniendo lugar en el monte Everest. Los consultores de aventura, Mountain Madness, la expedición de Taiwán y de la policía fronteriza indo-tibetana. 2 de las expediciones ya habían alcanzado la cumbre y se dirigían de vuelta hacia abajo, y los escaladores de los otros 2, Mountain Madness y los consultores de aventura, fueron justo por la ruta descendente desde la parte superior cuando una tormenta feroz e inesperada los detuvo en su camino. En el momento en que el guía de escalada, Scott Fisher de Mountain Madness, estaba corriendo detrás debido a un incidente anterior inesperado, y para cuando llegó la tormenta ya estaba en la parte superior de la cumbre sur y su grupo estaba descendiendo hacia su próximo punto de control. Incluso los escaladores más experimentados en los equipos lucharon para avanzar distancias más mínimas. Scott Fisher estaba hablando de manera irracional y le dijo al otro escalador que estaba con él para ir a buscar ayuda, lo cual se hizo. Scott se fue cerca de la cumbre y fue la última vez que alguien lo viera. Todos ellos estaban a más de 26.000 pies sobre el nivel del mar. La temperatura era de 40 grados Fahrenheit y la nieve estaba desollando sus rostros con vientos de más de 70 millas por hora. Los miembros del equipo comenzaron a dividirse en un intento de asegurar rutas y pronto quedó claro que las condiciones meteorológicas empeorarían. Se estaba haciendo imposible para los escaladores el poder hacer algo. La visibilidad era nula, la nieve estaba enterrando sus cuerdas y la ruta de vuelta era ahora invisible. Se tuvieron que tomar decisiones difíciles y los escaladores más débiles fueron dejados a sucumbir bajo las condiciones más agrestes. Las manos y los pies congelados constituyen un freno para los escaladores más fuertes, por lo que es difícil para ellos el poder ayudar a algunos de los más débiles. En total, 8 escaladores perdieron la vida como consecuencia directa de las tormentas de nieve el 10 y el 11 de mayo de 1996. 4 de los consultores de aventura, 1 de Mountain Express y 3 de la policía de frontera indo-tibetana, muchos de sus cuerpos congelados, incluyendo Scott, permanecen aún en la montaña. Junto con Rob Hall, el líder de la expedición de consultores de aventura, quien después de una larga batalla contra la tormenta de nieve en su descenso desde la cumbre, llamó desde su teléfono satelital a su esposa y le dijo: «Duerme bien, mi amor. Por favor, no te preocupes demasiado». Eso fue antes de fallecer. Todos los hombres que sobrevivieron durante la ventisca tienen cuentos increíbles que contar y que no han podido mostrarse en una película de tan solo 2 horas. Incluyendo a un personaje interpretado por Josh Brolin en la película, quien a pesar de haber sido dejado por muerto 2 veces y sufriendo graves congelaciones e hipotermia, se las arregló para salir con vida después de ser rescatado por un helicóptero, una hazaña increíble en sí misma a esa altitud. El Titanic. Ha habido muchas películas sobre el Titanic, pero la más popular fue la versión de 1997 de James Cameron, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Estoy seguro de que la mayoría la ha visto, pero aquí tenemos un pequeño resumen. Se trata de una historia de amor que se lleva a cabo en el Titanic, y en ese tiempo fue la película más cara de la historia, y durante más de 10 años fue la película más taquillera de todos los tiempos, pero en esta se dio cuenta de un romance y un tanto falso recuento del accidente marino. El 10 de abril de 1912,
El Titanic, el transatlántico más grande jamás construido en el momento, salió de Southampton, Inglaterra, en su primer viaje hacia Nueva York. Su lanzamiento fue enorme, ya que se pensaba que era imposible de hundir y que el barco más seguro jamás construido era ese. El dueño del Titanic, The White Star Line, había reparado en gastos y estaban seguros de que el barco era imposible de hundir, ya que solo habían 20 botes salvavidas a bordo, lo suficiente para solo la mitad de 2.200 pasajeros. El 14 de abril, a las 23 horas con 40 minutos, el Titanic chocó contra un iceberg. Creyendo que el buque era indestructible, la tripulación no le dio importancia, pero el barco había sido fatalmente dañado y el agua helada comenzó a colarse dentro. Muy pronto se hizo evidente que el Titanic se hundía y con la falta de botes salvavidas a bordo de la nave y estando tan lejos de cualquier punto de tierra firme, para los pasajeros debió haber sido una experiencia terrible. Los sobrevivientes recordaron el desesperado esfuerzo por conseguir los botes salvavidas y la realización horrible de cuando se les acabaron. También describen cómo los pasajeros se aferraban a cualquier cosa que pudiese flotar, a medida que la nave se iba deslizando lentamente dentro del mar. A las 2 horas con 24 minutos, a menos de 3 horas después de golpear un iceberg, el Titanic se hundió a casi 4 kilómetros de profundidad en la parte inferior del punto congelado del Océano Atlántico, llevándose consigo a centenares de pasajeros. Los que no fueron arrastrados por el barco y quienes no pudieron entrar en los botes salvavidas se quedaron flotando en el océano de aguas congeladas, incapaces de sobrevivir a las condiciones gélidas. Solo 705 de los 2.200 pasajeros y tripulación sobrevivieron, por lo que el Titanic es hasta hoy uno de los accidentes marinos más devastadores y el más famoso de la historia. En el 2015, Warner Brothers lanzó una película protagonizada por Chris Hemsworth sobre un barco ballenero llamado The Essex. Este está basado en una verdadera historia de The Essex, el cual también fue la inspiración para una de las novelas más famosas de la historia, Moby Dick. He aquí la increíble historia real del Essex y cómo esos hombres tuvieron que recurrir a comerse los unos a los otros para mantenerse con vida. En 1819, el barco ballenero propiedad de Quaker, The Essex, dejó Nantucket, una pequeña isla de Cape Cod en el lado oriental de América. El capitán George Pollard Jr. y su tripulación fueron enviados a cazar y matar ballenas, sobre todo por su valioso aceite. La cacería iba bien y para noviembre ya tenían aproximadamente 96 barriles de aceite de ballena a bordo. A medida que el nuevo año de 1820 amaneció, se enrumbaron más lejos dentro del Pacífico y uno de los más extraordinarios acontecimientos sucedió. Un cachalote de 80 toneladas puso su mira vengativa en el Essex y en unas medidas sin precedentes chocó contra la nave una vez, seguido de un segundo ataque más poderoso que antes. Es importante saber que las ballenas durante ese tiempo se registraron por ser considerablemente más grandes que las ballenas de hoy en día. Este monstruo de ballena dañó la nave tanto y esta empezó a hacer agua rápidamente. La tripulación de los 3 pequeños botes balleneros circundantes veían con horror cómo su nave madre se hundía y cómo la tripulación de la Essex se subió a los 3 barcos más pequeños que ahora habían quedado a la deriva en el océano sin ningún lugar de tierra a la vista. En total fueron 20 hombres en los 3 barcos quienes tenían cantidades mínimas de agua dulce y casi ningún alimento y rápidamente comenzaron a deshidratarse. Después de 3 semanas a la deriva, llegaron a una isla despoblada y estéril llamada Isla de Henderson. Incapaces de mantenerse a sí mismos, 16 de ellos decidieron echarse de nuevo al mar y tratar de ir hacia el este, para tratar de llegar a la costa de América del Sur, y los otros se quedaron en la isla. Las 3 pequeñas embarcaciones se enfrentaron al mal tiempo y uno de los barcos se separó de los demás. La situación era desesperada y que ahora uno por uno de la tripulación comenzó a morir de hambre. Cada vez era más evidente que para sobrevivir tendrían que empezar a comerse los tripulantes muertos. En total, 7 miembros de la tripulación fueron cortados y comidos, 6 de los cuales habían muerto de inanición, y al día 7, Owen Coffin, el primo hermano del capitán, fue el desafortunado marinero señalado por la pajilla más corta y fue matado para ser comido. Por ahora, los 3 botes balleneros se habían separado, uno de ellos había desaparecido y los otros 2 estuvieron a la deriva a millas de distancia el uno del otro. En febrero 18, después de 89 días en el mar, los últimos 3 hombres que sobrevivieron en uno de los barcos fueron rescatados. A continuación se encontró en el segundo barco y la leyenda dice que los equipos de rescate fueron recibidos con la visión horrible de los 2 miembros de la tripulación que quedaban todavía chupando la médula de los huesos de sus compañeros
compañeros muertos. No mucho después de esto, un barco fue enviado a la isla de Henderson y habían 3 marineros abandonados que estaban cerca de la muerte y fueron rescatados. Años más tarde, un ballenero fue descubierto varado en una pequeña isla llamada Isla Ducie. Dentro de este buque fantasma hubo 3 esqueletos y se podría pensar que se trataba del ballenero perdido, pero nunca se ha confirmado. A pesar de mi odio hacia la caza de ballenas, esta es una verdadera historia de supervivencia en el mar y es una película que bien vale la pena ver. Probablemente recuerden el accidente minero chileno que tuvo lugar en 2010. Los titulares llenaron las noticias por semanas y todo el mundo hablaba de ello. También recuerdo a todos diciendo que esto haría una gran película. Pues bien, en agosto de 2015, 5 años después del incidente, Hollywood produjo la película de Los 33, que fue lanzada inicialmente en Chile y luego fue distribuida en todo el mundo. Cuenta la historia de los 33 mineros atrapados y los esfuerzos masivos para rescatar a los hombres antes de que murieran de hambre. Esta película tuvo una buena crítica y fue protagonizada por unos pocos actores de Hollywood, como Antonio Banderas, quien interpreta a Mario Sepúlveda, el minero que mantiene la moral alta durante todo el calvario minero, y Juliette Binoche, que interpreta a María Segovia, la hermana de uno de los mineros atrapados, quien actuó como portavoz para las familias y molestaba a las autoridades chilenas para tomar medidas para rescatar a su hermano y los otros mineros. La película es una gran representación de la catástrofe minera, pero conociendo la historia completa hace que esta sea aún más atractiva. Se inició en la tarde del 5 de agosto de 2010, cuando los trabajadores de la mina San José, de 121 años en el desierto de Atacama en Chile, estaban excavando cobre, oro y otros minerales. Sin previo aviso, se produjo una gran explosión y todas las rutas de salida fueron bloqueadas con escombros. 33 mineros se encontraron atrapados a 700 metros bajo tierra y descubrieron que el bloqueo era debido a una piedra de 770.000 toneladas que se había separado del resto de la montaña y los selló adentro. Cuando los 33 hombres no volvieron a casa, fueron reportados como desaparecidos y un equipo de rescate se puso a trabajar. Pero ya que los mineros no tenían forma de comunicarse con el mundo exterior, los equipos de rescate y las familias se quedaron sin saber si se trataba de un rescate o una misión de recuperación. 9 máquinas de perforación se trajeron y comenzaron a perforar pozos a gran profundidad para enviar sondas y escuchar abajo. Sorprendentemente, después de 17 días, los equipos de rescate encontraron una nota adjunta a uno de ellos diciendo: los 33 de nosotros estamos bien dentro del refugio. Los mineros habían sobrevivido con escasas raciones para 17 días, pero ahora los equipos de rescate fueron capaces de enviar los alimentos, el agua, prendas de vestir y un sistema de comunicación. Los expertos decidieron que la mejor manera de conseguir a los hombres con vida fue perforar un pozo y tirar de ellos hacia afuera. Se tomó unos días para que las cosas estuviesen en su lugar, y el martes 13, Manuel González, un integrante de los equipos de rescate, se puso en la cápsula y fue enviado hacia abajo, dentro del pozo de extracción para ser recibido por los hombres atrapados. Pero en lugar de volver a la superficie como se esperaba, se cambió de lugar con uno de los mineros. Florencio Ábalos se convirtió en el primer minero en ser rescatado y el miércoles por la tarde, después de 69 días atrapados en la oscuridad, los mineros habían sido rescatados. Ellos pensaban que su infierno había terminado, pero para muchos de ellos, incluyendo a Mario Sepúlveda, el minero que gritó "Viva Chile" al ser rescatados y que los medios de comunicación llamaron Super Mario, fue el comienzo de otro infierno. A pesar de la fama y las ofertas de vacaciones y ofertas de libros, la atención fue demasiado para algunos de ellos. Mario, el héroe de la película de $40 millones, ahora vive en el anonimato, con poco dinero, y recientemente dijo que iba a volver a trabajar en la mina, ya que era el único lugar donde se sentía seguro. Mario afirma que muchos de los otros mineros fueron incapaces de lidiar con el estrés de ser el centro de atención, y solo aspiraban al olvido, ya que ello era lo único que podía aliviarles de su trauma. Así que estas han sido 5 películas de Hollywood que se basan en desastres verdaderos. Espero que hayan disfrutado de este video y si desean leer o incluso escribir sus propios artículos similares a temas como este y otros más, pueden entrar a ver mi nuevo sitio de web Top 5. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video.